hoy quiero compartir una palabra que el Señor creo que puso en mi corazón y la he titulado La persistencia, una disciplina para la victoria. Amén. Yo quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, la persistencia, una disciplina para la victoria. Sinceramente considero que la persistencia es una disciplina. Y esta disciplina, o la palabra disciplina, es definida por el Diccionario de la Lengua Española como un instrumento usado para azotar o azotarse. Es decir, es la capacidad, la facultad que tiene un individuo para golpearse a sí mismo, para hacer, para continuar con un plan elaborado. Cuando hablo de azotarse, no hablo de quitarnos la correa, ¿verdad? Y caernos a correazo. No, sino que voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando alguien empieza a entrenar, sea gordo o tenga, ¿verdad?, unos kilitos de más, o sea delgado, flaco, ¿qué es lo primero que dice el entrenador? Deja de comer pan. Y empieza el sufrimiento para el flaquito o para el gordito. ¿Por qué? Porque si el flaquito quiere adelgazar, tiene que dejar de, si el gordito quiere adelgazar, tiene que quitarse el pan. Y si el flaquito quiere definir, tiene que quitarse el pan. Y entonces ahí empieza el azote. ¿Por qué? Porque hay que abstenerse de consumir algo que nos gusta, de consumir algo que es sencillo de hacer, de consumir algo que es prácticamente el plato diario tradicional, vamos a poner en nuestro contexto venezolano. Pero la Biblia, a través del apóstol Pablo, nos ilustra la disciplina en la primera carta enviada a los Corintios de la siguiente manera. Si me pueden ayudar con 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, sería genial. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este texto bíblico me llama mucho la atención porque en todo el pasaje bíblico el apóstol Pablo está enfrentando un problema, y es que mucha gente está dudando de su apostolado, está poniendo en duda lo que el Señor había puesto en la vida del apóstol Pablo. Entonces a él le tocó defenderlo, colocando en práctica la disciplina de la persistencia. Porque aunque la iglesia lo cuestionara, aunque él como ser humano se sintiera mal emocionalmente, aunque no pudiera hacer uso completo de sus derechos como apóstol, él golpeaba su humanidad. Él golpeaba su cuerpo mortal para no quedar eliminado de esta carrera llamada evangelio y proseguir con el llamado que Dios había hecho a su vida, seguir con el plan. El apóstol Pablo dijo, mira Corintios, tú me estás diciendo que no puedo trabajar, tú me estás diciendo aquello, tú me estás diciendo lo otro, pero mira, yo me voy a sobreponer a todo eso, colocando en práctica la persistencia, porque no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, mira, puede decir lo que tú quieras de mí, pero yo tengo un propósito que cumplir, un plan que cumplir, algo que llevar a cabo, que eso no me lo va a impedir. Yo voy a continuar. Amén. Entonces, podemos hacer una definición de la persistencia como la disciplina para mantenerme firme o constante en algo. Y el apóstol Pablo lo demostró. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Porque el apóstol Pablo no solamente se enfrentó a los corintios, sino que a muchas iglesias e inclusive los gentiles atacaban contra la vida de Pablo. Cuando usted estudia la vida de Pablo, usted se da cuenta que este hombre recibió azote, recibió maltrato, fue arrastrado en un momento que fue a predicar la palabra de Dios, y esto no le impidió continuar con el llamado de Dios. Y me gusta cómo él termina su vida ministerial y su vida en este plano terrenal, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero eso que está diciendo el apóstol Pablo, si lo traducimos a esto, es como que mira, persistí peleando, persistí en la carrera, persistí en la fe. Terminó su vida persistiendo. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado, persiste.
la Biblia no solamente nos enseña esto, iglesia, sino que en la naturaleza, según la carrera profesional en la que Dios me permitió formarme, hablamos de un fenómeno natural que se llama erosión fluvial. Este fenómeno se da cuando las aguas que fluyen en ríos u otros cursos de agua, que por su constante fluir, valga la redundancia, y debido a la composición química del agua, logra desgastar materiales, sean grandes o pequeños. ¿Usted sabe lo difícil que es desgastar una roca? Pues la persistencia del agua la desgasta, la destruye. Y no solamente que hace que las piedras grandes se conviertan en pequeñitas, sino que hace que su cauce se amplíe, causando formación de llanuras de lugares espaciosos. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esto, ¿me? Pero es que, hermano, el fluir constante del río hace que se creen lugares espaciosos, y no solamente lugares espaciosos, sino lugares fértiles donde las personas pueden cultivar. Entonces, la persistencia es una disciplina que vale la pena ponerla en práctica para vencer. ¿Usted quiere vencer? Sea persistente. Veamos los siguientes 3 puntos en los que debemos persistir hasta alcanzar la victoria. Hablamos anteriormente de que el apóstol Pablo siguió con el plan para alcanzar la meta. ¿Sí? ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Primero, estar en la presencia de Dios. Pero segundo, que los gentiles conocieran a nuestro Señor. Amén. Fue el ministerio que Dios le asignó. Entonces yo vengo a traerle un plan desglosado en 3 puntos que vamos a seguir. Amén. O que Dios quiere que todos sigamos. El primero, persiste en oración por tu país. Persiste en oración por tu país. Usted y yo sabemos lo que diariamente nos enfrentamos. Al sistema que resistimos, las cosas que usted ve en la calle que usted dice, Dios mío, voy a poner un ejemplo muy trivial, ¿sí? Y es el aumento indiscriminado del pasaje. Usted ve que legalmente está establecido un costo, una tarifa, te dice, mira, el pasaje es tanto y usted tiene que pagar tanto. Pues no, las cooperativas de transportes quieren cobrar más de lo que está establecido. Y más allá de los gastos que pueda tener esta corporación, se supone que aquí hay una negociación entre el gobierno o los administradores del gobierno y las cooperativas de transporte. Y se supone que si está fijado en Gaceta Oficial es porque se llegó a un convenio, se llegó a un acuerdo. Pero quiero hacer énfasis en esto porque qué rabia da, qué molestia da cuando usted se va a montar en el autobús y usted, no son 30, son 40 bolívares el pasaje. No, y no solamente eso, sino, ¿sabes qué molestia me da cuando yo estoy en esa parada? Cuando le dice a un estudiante, tienes que pagar completo. Y yo me pongo al lado y voy diciendo, pero es que estos no saben qué es ser estudiante en este país. Desconocen, no tienen familia que sea estudiante. Los gastos que tienen, las cosas que hay que comprar, todo ese tipo de cosas, dependiendo de lo que estés estudiando. O sea, desconocen la vida de un estudiante. ¿Cuánto o qué mamá le está dando pasaje a ese niño, a ese joven? ¿Cuántos muchachos tiene? Pero eso, injusticia. Cuando un abuelito o una abuelita lo bajan del autobús porque no quiere pagar, porque no va a pagar el pasaje completo. Entonces tú ves, yo le pongo lo otro, desconsiderado, y se arman esa trifulca en esas camionetas. Yo también he tenido que pelear en la cola de la camioneta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no me parece justo. No es justo, hermano, que se cobre de eso, porque es algo indiscriminado. Y hago énfasis en esto porque en nosotros los venezolanos tiene que incrementarse el hambre y la sed por la justicia. Nosotros no podemos conformarnos a que el país siga estando como está, que las cosas sigan funcionando o mal funcionando. Nosotros tenemos que, se debe incrementar el hambre y la sed de justicia, pero no de cualquier justicia, sino de la justicia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él sabe cómo va a juzgar, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18.
Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Tengo bastantes textos bíblicos. Y dice así, vamos a leerlos todos juntos en la pantalla. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál era la necesidad? Orar siempre y no desmayar. Siguiente, por favor. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si el Señor está diciendo, ¿verdad?, que somos bienaventurados y que los que clamemos día y noche delante de su presencia, pronto les hará justicia, entonces debemos persistir en oración. Amén. No podemos abandonar a este país de nuestras oraciones. Cada quien pelea su pelea desde la trinchera. Y a nosotros nos tocó la trinchera espiritual. Entonces, si nos tocó la trinchera espiritual, hay que pelear la batalla en oración. Amén. Hay que derribar los gigantes en oración. Hay que derribar yo no sé con qué iglesia estoy hablando en esta mañana, pero tenemos que levantarnos a persistir en oración por este país. Yo no le quiero dejar a Venezuela al diablo en sus manos. Amén. Se la dejaremos cuando seamos llevados por Cristo en el arrebatamiento, ¿verdad? Que gobernará el anticristo. Pero usted y yo no podemos abandonar este país. Porque mientras la iglesia de Jesucristo esté en Venezuela, la gloria de Dios se va a manifestar. Se va a manifestar. Porque ¿qué cantamos nosotros? Que somos portadores de la gloria de Dios. Entonces, si somos portadores, es porque la gloria está. Y nosotros tenemos que manifestarla. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Amén. Entonces, persistamos en oración por nuestro país. Hay algo que me gusta, ¿no? Y es que la viuda le dice al Señor, en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y la palabra justicia en este texto bíblico se traduce de la palabra griega ekdikesis, que significa vindicar, retribución, venganza, justicia y o castigo. La viuda le estaba diciendo al Señor, vindícame, retribúyeme. Le estaba diciendo al juez, vindícame, retribúyeme. Sé tú mi venganza ante mi adversario. Sé tú mi venganza ante mi adversario. Hermano, yo no creo que Dios está en el cielo sentado así viendo cómo todo sucede y Él no hace nada. No. Yo sé que va a llegar el momento en que el Señor algo va a hacer. Pero nosotros debemos persistir. Porque hay algo clave, hermano. Y es algo que a Dios le gusta y es trabajar con nosotros. Ahí vemos cómo Dios acaba con el individualismo, ¿verdad? Porque Dios pudiera ser individualista, Él es autosuficiente. Pero Él dice, no, mira, yo voy a trabajar contigo. Quiero trabajar contigo. Quiero que seamos un equipo. Amén. Y en eso debemos persistir usted y yo, en pedirle a Dios que intervenga en nuestro país y, como lo dije anteriormente, que Él, como juez justo, haga lo que tenga que hacer. Amén. No abandone al país en oración. No lo abandone, iglesia. No abandonemos a Venezuela
de nuestras oraciones, en nuestro tiempo personal, donde quiera que usted se encuentre, va en el autobús y usted vaya diciéndole a Dios, Dios mío, mete tu mano. En estos días el hermano David pasó por el grupo del departamento de hombres. Los accidentes que han estado ocurriendo mucho ahí en la autopista Francisco Fajardo, que ahora le cambiaron a Cacique Guaycaipuro. Pero accidentes trágicos, o sea, desgracias, hermano, desgracias, que uno dice, ¿cómo no pasar? Yo paso todos los días por ahí, por el Jardín Botánico, que es donde han habido unas tragedias horribles. ¿Y cómo uno no va a pasar por ahí? No le va a decir, Señor, Señor, limpia este lugar. Mueve tu mano aquí. Hasta en la camioneta usted puede ir diciéndole, Señor, si aquí hay un espíritu de muerte, destrúyelo. Un espíritu de accidente, derríbalo. Señor, no hay nada imposible para ti. Yo siempre digo al Señor, Señor, si tu palabra dice que tuya es la tierra y su plenitud y los que en él habitan, ¿qué te impide esto? Nada, nada. Si tuya es la tierra, su plenitud y los que en él habitan, nada puede detener tu manifestación en este país. Ni el brujo más grande, ni el hechicero más poderoso, nada podrá detener la gloria de Dios en este país. Yo no sé si usted se anima y aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Sin embargo, nosotros como su pueblo en este país debemos dar ejemplo y seguir la justicia. Porque qué sabroso es decirle al Señor, haz justicia, y yo practico la injusticia, ¿verdad? Qué sabroso es decir, todo está caro, pero yo vendo carísimo. Tengo un mayor margen de ganancia que el que realmente debería tener, ¿no? Ahí es como el ya, ¿verdad? Vamos a buscar nuestra Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2. Me gustaría que me pusieran en pantalla solo el 22 y yo leo aquí el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es para ponerlo en contexto. Ahora vámonos al versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué dice? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, le está diciendo a Timoteo, trata a los demás como iguales. Trátalos con dignidad. ¿Sabes qué se ha perdido en este país? La dignidad. Y es muy duro, iglesia. Porque la dignidad se traduce como el valor que tiene un individuo, que tiene el sujeto, que tiene una persona. Y esa dignidad se ha perdido, porque tengo que bajar la cabeza en contra de mi voluntad. Y esto aplica para todo, porque hay abuso hasta en los trabajos. Que como hay una situación difícil económica, entonces yo abuso de ti porque tú necesitas el empleo y tú necesitas el salario. Y abusamos de la gente. E irrespetamos el valor que la persona tiene. Y el valor lo enseñó el Señor. Cuando una mujer se la presentaron y se la tiraron al Señor y hay que apedrearla porque la encontramos en pleno acto de adulterio, el Señor dijo, sí, ¿sabe? Él entendió. Él sabía que ella estaba pecando porque al final le dijo, vete, ni yo te condeno, no peques más. Él sabía que era una pecadora, pero era una mujer que estaba adulterando. Es decir, que ella no entendía el valor que tenía como mujer, no entendía el valor que tenía como persona. Y el Señor la agarró y le restituyó su valor. Sí, fuiste una pecadora, adulteraste, hiciste pero yo no te condeno. Porque ella no necesitaba condenación, ella necesitaba dignidad. Eso era lo que ella necesitaba. Igual que Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Estaba ya otro cobrador de impuestos, ¿verdad? Y sabemos las malas famas que tenían estos cobradores de impuestos. Y el Señor vio a Zaqueo y le dijo, mira, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Alguien que no era digno, porque los publicanos eran dignos ante la sociedad. No. Entonces, alguien que no era digno, vino el que dignifica, se metió en su casa y lo dignificó. Restituyó el valor de Zaqueo. Porque ¿sabes qué es feo, hermano? Que usted ande por ahí, ay, mira, ahí va esto.
ahí va, y descalifica, y descalifiquen, y descalifiquen, y te destruyen el autoestima, te destruyen la identidad, pero viene el Señor y te dignifica. Ay. Viene el Señor y te dignifica. Porque Él sabe que en ese momento no necesitamos que Él, aunque tiene el derecho y la autoridad, que nos restriegue el pecado en la cara. No, porque Él sabe lo que hemos perdido. Y por eso Él viene a ¿qué? ¿Qué es lo que le decía la viuda? Retribúyeme, vindícame mi dignidad. Porque yo no soy una ladrona, ¿verdad? Porque algo le quitaron a él. O yo no soy lo que sea que se le venga a la cabeza. Vindícame. Entonces sigue la justicia, trata a las personas con dignidad, con el valor que se merece. A veces mi trabajo, mi liderazgo no es igual al de otro, y que tampoco quiero parecerme al otro. Pero si hay algo que el Señor me ha enseñado es esto: trata a los demás con dignidad. Que otros no se valoren, bueno, es algo que ellos tienen que aprender. Pero mientras yo sepa cuál es el valor que tú tienes, que mi prójimo tiene, me basta. Amén. Como la imagen de Dios mismo. Amén. Es tener compasión, es defender al indefenso. A mí me da risa porque en el liceo, no estaba en el liceo, no es que yo era el sindicalista del salón, pero cuando pasaban ciertas cosas, era como quien asumía el liderazgo para defender los derechos de nosotros los estudiantes, porque no podíamos permitir que nos abusaran. Y entonces llegó un profesor a hacernos un examen sorpresa, porque él le provocó hacer un examen sorpresa. Y yo agarro y le digo, después me citaron el representante y lo que sea, pero yo agarro y le digo, profesor, esto no puede ser. No, que yo soy el profesor de esta clase, que no sé qué. No puede hacer este examen. No, pues no hacemos la protesta en el salón. No. Hicimos llenar una planilla de 112 que existía para esa época, algo que se llamaba el artículo 112. Fuimos, lo presentamos y nos repitieron el examen. Porque no estaba dentro del plan de evaluación. Entonces, eso se trata de pelear por algo justo. Justo. Amén. Vamos a buscar Proverbios capítulo 31, versículo del 8 al 9. Pastora, tenga misericordia de mí. Ya. Ajá. Del 8 y el 9, vamos a leerlo. Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Siguiente. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Poderoso. Señor, ¿qué está diciendo? Es tiempo de abrir la boca. Es tiempo de defender nuestra dignidad. Amén. Jeremías 22:3, por favor. No voy a hablar mucho en los versículos, solo para soportar lo que estoy diciendo. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano de ¿quién? Del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Esto está en un contexto, sí, pero quiero resaltar, es que hagan juicio y justicia, libren al oprimido de mano del opresor, y no engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No engañen, hermano, no engañemos. No andemos haciendo trampa, haciendo artimañas y cosas. ¿Ves cómo yo le hago la trampa? La viveza criolla. Estos días en una red social que se llama Trix, creo que es que se pronuncia así, yo agarro y pongo ahí: deja tu viveza criolla, ¿vale? Deja tu mala viveza criolla, porque eso es lo que nos hace más daño. Nos estamos destruyendo como sociedad. Pero lo peor es que el pueblo de Dios participa en eso. Es lo peor, hermano. Por eso el Señor nos está diciendo: sigue la justicia, sigue la justicia. Salmo 146, 7 y 9. Salmo 146, 7 y 9. Dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta
a los cautivos. Versículo 9. Jehová abre los ojos, Jehová guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué hace el Señor con el camino de los impíos? Y ¿sabes qué es tremendo? Que a veces nosotros decimos que el impío es el no creyente. Pero según la traducción hebrea, la palabra impío es rachach, que dice culpable o honrado. O es alguien que maltrata a otro hermano ignorando su dignidad. Y a veces nosotros decimos, no, el impío es el no creyente. Sí, también. Pero mira la traducción. Alguien que maltrata a otro humano ignorando su dignidad. No maltrate ni se deje maltratar, porque nosotros tenemos valor. Amén. Mire, para terminar este punto, en estos días estaba en la parada de las camionetas y eso sí me dio dolor. Venía un perrito, un cachorro cruzando la calle, lo aplastó un carro, una camioneta, la piernita. Pero ¿sabe lo que pasó? Agarraron al perro, lo subieron para la acera para que el conductor siguiera su camino. Un animal, pues. Igual uno, Dios mío, pobre perrito, no sé qué. Pero así ahora nos estamos tratando entre personas. Todavía me tocó agarrar el metro y una mujer se sintió mal, no sé qué. Escuchaba porque no estaba cerca, escuchaba. Sáquenla para que el metro siga avanzando. ¿Somos animales? No. Vamos a cerrar este punto con Miqueas 6, Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. Pendiente, iglesia, sigamos la justicia. Miqueas 6, del 6 al 8, correcto. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él como holocausto con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, oh mujer, eso es un término genérico. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Léalo conmigo. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Qué fino que usted pueda dar $1,000 de diezmo. Genial. Pero que, déjame el versículo que teníamos ahorita, por favor. Ajá, gracias. Pero que Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Vamos al punto número 2. El primer punto, persiste en oración por tu país, a recuperar esa dignidad. Amén. Punto número 2, persiste en tu propósito. Diga a la persona que tiene al lado, persiste en tu propósito. Sea que lo conozcamos o no, debemos persistir en cumplirlo o encontrarlo. Hay un personaje bíblico que inspira mi fe y es Abraham, porque este hombre tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría, con el propósito de hacer de él una gran nación, de bendecirlo, de engrandecer su nombre y de ser bendición. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué digo que persiste en tu propósito aunque lo conozcas o no? Porque a Abraham le pasó. Él salió sin saber a dónde iba. A eso no le dijeron, mira, agarra tus corotos y vámonos para la tierra que te voy a mostrar. Y Hebreos 11:8 dice, mira, pero no sabía para dónde iba. Porque a veces el propósito se hace incierto, iglesia. A veces, Dios mío, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo? Pero no entiendo. Pero hay algo, y si ya lo sabe, gloria a Dios porque ya lo sabe, persiste en eso. Pero sea que lo conozcas o no, hay algo que Dios te está diciendo que hagas. Y es que obedezca. Porque por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, tenemos que obedecer para llegar a cumplir el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Amén.
Ay, ¿se está durmiendo? Voy hacia la persona un momento y dice, no te duermas. Sigue la instrucción que Dios te está dando. Salmo 1. Cuando la pastora leyó ese versículo la semana pasada, yo dije, no puedo creerlo. Confirmación. Salmo 1. Sigue la instrucción. Y voy a usar su ejemplo, pastora, porque eso me ayudó la semana pasada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esto no nos va a permitir cumplir el propósito. La pastora lo dijo la semana pasada y yo decía, Señor, pero yo estaba ahí, pero Señor, si tú me dijiste que dijera lo mismo, bueno, hay que repetirlo. Amén. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a darle igual hasta el 4 más. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La pastora nos enseñó que será desplazado hacia adelante. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Quise leerlo hasta el cuadro porque hay una promesa bonita, ¿verdad? Que si usted no anda en silla de escarnecedores, ni hace lo malo, va a suceder esa bendición que está ahí. Entonces, Dios quiere que nos salgamos de ese camino, que hermano, dejemos de estar murmurando. Dios mío, yo no he visto más gente que murmura como un evangélico. Dios mío, perdóname, pero cónchale. Vamos a dejarnos de eso, o del chisme. Dios mío, es que yo siento que el Espíritu me está mostrando lo del hermano. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu del chisme, que te tiene ahí como que, quiero saber más del hermano. ¿Ah? Vamos a soltar eso. Josué capítulo 24, versículo 2, Maffer, por favor. Y aquí es donde quiero usar el ejemplo que usó la pastora la semana pasada. Y ya voy terminando, iglesia. Me falta todavía un punto, pero para que se anime que ya voy terminando. Josué capítulo 24, versículo 2. 24. Vamos a esperar ahí. Eso, muy bien, gloria a Dios. Y dijo José a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, que el hombre que inspiró mi fe, Abraham, que inspiró su fe, servían ¿a quién? A dioses extraños. Pero para él poder cumplir el propósito del Señor, ¿quién vino la semana pasada? Gloria a Dios. Voy a poner el ejemplo que dio la pastora de la transición. Amén. Este es el lugar de los dioses extraños, pecados, no sé qué tal. Amén. Padre ahora, y servían a dioses extraños. Llámele la condición que sea de pecado. Servía al pecado. Y agarra a Dios y llamó a Abraham y le dijo, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Pero Abraham iba ¿cómo? Sin saber a dónde iba. Transición. ¿Por qué? Porque tenía que quitarse ciertas cosas. Mire, hay algo que a mí me llama la atención, es una inferencia mía, y es que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica mi Isaac, no solamente era, o además de enseñar, que es el prototipo de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mi inferencia, la de Harry, es que Dios le iba a demostrar a Abraham que no era como los dioses a los que él le servía. Que tal vez sacrificaban a los dioses que él servía, los hijos, todo ese tipo de cosas. Y cuando Abraham iba a levantar, cuando levantó el cuchillo que iba a clavar a su hijo, yo, ¡ey, no! Espera, el Señor proveyó cordero, no sé qué. Y me gusta. Porque, ¿sabes? Yo veo y es como que, yo no soy como esos dioses, Abraham. Y es lindo. Es bonito, ¿verdad? Entonces, Abraham iba sin saber a dónde iba, a la transición. ¿Para qué? Para convertirse en la nación grande que Dios dijo que haría de él una gran nación, que de bendecirlo, de engrandecer su nombre y ser una bendición. Pero él tuvo que quitarse ciertas cosas para poder llegar a la meta. Amén.
Y yo creo que el Señor está confirmando su palabra, pastora, ¿sabe? De que estamos en transición. Estamos en transición. Porque sea como sea, vamos a llegar a la meta. Amén. Sea como sea, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y hubo algo que llamó mi atención en este estudio, y fueron estas dos palabras que formaron una oración. Serás bendición. Y es clave, porque el Señor no dice, serás de bendición, Abraham. Serás bendición. A donde tú llegues, bendición. A donde vayas, bendición. La bendición fluirá de ti. Pero viene de Dios. No sé si me estoy explicando. Pero va a emanar. El Señor, usted va a hacer la tubería, ¿se acuerda de eso? La tubería. Por donde va a fluir el Señor la bendición. Amén. Y nos vamos a convertir en bendición. Entonces, persiste en creer en la obra que Dios hace en tu vida. Aunque no sepamos para dónde vamos, ni qué está haciendo. Dios mío, persistamos en creer que Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Amén. Por último, persiste en tu milagro o milagros. Sabemos que vivimos en un mundo complicado, ¿verdad? Difícil, y que necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos milagros de Dios, porque por nuestras propias fuerzas es difícil, es imposible. Amén. Entonces necesitamos milagros de Dios a nuestro favor, porque hay mucha maldad, hay aflicciones, dolores, enfermedades, ansiedad, depresión, estrés, y es algo que se mantiene ahí constante. Pero vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Dije que iba a leer bastantes versículos. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a ponerme este ladito. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Siguiente. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Siguiente. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano, Dios no ha dejado de hacer milagros. Y yo creo que es tiempo de que nuestra fe por los milagros de Dios se incremente. Porque nos hemos puesto muy livianos. ¿Sabes? Como que, ¿será? Persiste, hermano, en tu milagro. Así como persistió Jacob mientras estaba con el ángel de Jehová: no te suelto hasta que me bendiga. Vamos a decirle al Señor: Señor, no suelte a Dios, agárrelo duro ahí. Dígale: Señor, hazme el milagro. Hazme el milagro. A veces la situación se pone como se pusieron con Bartimeo, ¿verdad? Lo reprendían: cállate. ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir pidiéndole a Dios? Si mira, te ha abandonado, si te ha dejado, si te ha desolado. ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios al que tú hablas? ¿Dónde está Dios el que supuestamente provee y tú estás teniendo necesidad? Estás pasando hambre. O mira, se te rompieron los zapatos. Clama al Señor por tu milagro. Clama al Señor por tu milagro. Amén. Y ya estoy terminando, si me pueden acompañar los músicos. Y vamos a leer Lucas capítulo 5, porque Bartimeo insistió, mientras buscan Lucas capítulo 5. Bartimeo insistió y el Señor lo mandó a llamar y recobró la vista. Hablamos de un milagro físico de salud. Amén. Pero hermano, nosotros, además de milagros de salud, también necesitamos milagros económicos. Y mire algo tremendo, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Espera un momento ahí, Mafe. Quizás, ¿verdad? Como hemos persistido tanto, hemos dejado de insistir. Pero mire lo que le dice el Señor en este versículo, en el 5. Boga mar adentro. Boga mar adentro en el 4, en el 5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, toda la noche. Yo sé que usted ha escuchado eso, pero toda la noche, Señor. El Señor está diciendo: persiste en tu milagro. Entonces, en tu palabra, déjame el 5, echaré la red. En tu palabra, Señor, yo voy a seguir persistiendo. Y créeme decirle esto, que no es fácil persistir con una palabra. Porque a veces uno como ser humano quiere verlo, tocarlo, palparlo. Pero nos toca caminar en fe. Mas en tu palabra echaré la red. Siguiente, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Siguiente. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ponme el siguiente, creo que. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro cayó de rodillas, porque aunque él insistió toda la noche, aunque él clamó, aunque él estaba pidiendo, ¿verdad? Él estaba ahí en su situación, vamos a ponerlo en nuestro contexto, aunque estamos pidiendo justicia, aunque no sabemos tal vez para dónde vamos, aunque estamos necesitados de varios milagros, el Señor hoy nos está diciendo: persiste. Señor, pero es que tengo años clamando por este país, tengo años clamando por mi propósito, por lo que anhelo, por lo que deseo, por lo que anhelo, Señor, por lo que sé que es bíblico y que te importa. Necesitamos el milagro porque la aflicción es fuerte, duele. Persiste. Echa la red. No dejes de orar. No dejes de hacerlo. Porque no sé cuándo será, pero la Biblia dice que pronto. Lo que vimos de Johnson, sabemos que ese pronto suena como que Dios mío. Pero que el pronto de Dios venga pronto a nuestra vida. Amén. Porque necesitamos de papá. ¿Sabe qué es lo que me gusta y me ha hecho meditar toda esta semana? Y me ha hecho ver, Señor, cuánto te necesito. ¿Cuánto te necesita un joven venezolano? ¿Cuánto te necesita una viuda? ¿Cuánto te necesita un anciano? ¿Cuánto te necesitamos? Y a veces nos creemos tan autosuficientes, iglesia. Dale, pa'lante es para allá. Está bien, pa'lante es para allá. Se ha dicho a mi abuela que yo lo uso mucho. Pa'lante es para allá. Pero ese pa'lante y para allá lo tenemos que tener con el Señor. Amén. Tenemos que tenerlo con el Señor. Que no encuentro tiempo para estudiar. Persiste. Que no sé cómo tener una casa. Persiste. Que no tengo cómo comprarme zapatos. Persiste. Que esta
esta enfermedad, esta dolencia me está llevando. Persiste. Persiste. Iglesia, persiste. Vamos a persistir. Que podamos dar testimonio de esa persistencia. Porque hasta para persistir necesitamos a Dios. ¿Usted cree que los apóstoles persistieron y vencieron porque eran los apóstoles? No. Es porque hubo un Pentecostés. Es porque hubo un de repente. Es porque recibieron poder para. Y ese es el poder que papá quiere derramar en nosotros. El poder para avanzar, para conquistar, para hacer, para resistir, para persistir hasta que seamos vindicados. En el nombre de Jesús. Persiste en creer que Dios obrará el milagro o los milagros. Porque para el Señor no hay nada imposible. Y tenemos que llevárnoslos todos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Acaso habrá algo imposible para ti? Nada. Y siempre recuerdo la historia de Lázaro. El Señor, frente a algo muerto, frente a algo que no tenía futuro más, frente a algo que ya había expirado, acabado, el Señor dio una palabra. Y Lázaro salió de la tumba. Algo que estaba muerto, alguien que estaba muerto. Pero Lázaro salió. Quizás así nos sentíamos muchos muertos, pero ha bastado una palabra, ha bastado un momento, ha bastado una excusa, ha bastado algo para sentir que volvemos a la vida, para sentir que no todo está perdido. Amén. Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies en esta mañana.